Hola estimados amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy es viernes 20 de septiembre del año 2024. Nos disponemos a disfrutar un nuevo fin de semana, el primero después de las fiestas patrias, que fue un fin de semana bastante largo y que, bueno, fue de celebraciones, tequilas, cervecitas, comidas, etcétera, etcétera. Entonces, viene este fin de semana para reponerse, tratar de descansar un poco, lo cual es bastante difícil. Quiero empezar por comentarles hoy, amigos de YouTube, antes que nada, bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. También le llamo periodismo de opinión. Les habla Rogelio Ríos Herrán. Yo soy periodista independiente, vivo y trabajo en la ciudad de Monterrey, la hermosa Sultana del Norte. Bueno, les decía, es bastante difícil relajarse por completo, salirse del ciclo de las noticias. Tal vez lo sea en grado mayor para mí y mis colegas que nos dedicamos al periodismo, pero también para la gente en general, porque están sucediendo muchas cosas en este fin de sexenio. Quedan 10 días para el cambio de gobierno, para que se le pase, digamos, la estafeta de López Obrador a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. Y son días muy agitados por muchas razones. Esta imposición de la reforma al Poder Judicial y durante esta semana el traslado ya definitivo de la Guardia Nacional bajo la sombra de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, con lo cual, y esto es un consenso muy amplio entre muchos analistas y columnistas, es prácticamente el punto final a la militarización de México, punto de vista con el cual yo estoy de acuerdo. Pero les decía lo siguiente, es difícil retraerse de las noticias en estos días en que también se presta a los saldos del sexenio que ha hecho mal el gobierno en general de López Obrador, no solo el presidente, sino su equipo de funcionarios más cercano y más lejano, y en general todos los funcionarios de este enorme aparato burocrático que es el gobierno federal. Palidecen las cámaras de senadores y diputados, palidecen los organismos autónomos que se quieren desaparecer en gasto y en tamaño contra lo que representa la burocracia del gobierno central. Pero ese será otro tema. Me encontré en estos días ese tipo de información y de datos duros, datos difíciles de abordar, de leer, sin perder un poco la calma, sin sacudirse por dentro, que tiene que ver con los niños y niñas mexicanos. Y lo hago mientras los fuegos artificiales con que desde el Palacio Nacional se quiere imponer la agenda pública a México, minimizando asuntos como el de Culiacán, por ejemplo, que lleva ya 12 días o 13 días, perdí un poco la cuenta, de violencia en la ciudad de Culiacán y en el resto del estado de Sinaloa, o de la cuestión de los niveles de endeudamiento que va a dejar este gobierno, una deuda histórica, ese sí es uno de los récords de, del gobierno de López Obrador, de alrededor de 6 millones de pesos, una parte de la deuda que puede llegar, considerando los organismos centralizados, hasta los casi 16 millones de pesos. La cifra de 6 más que nada es el porcentaje del déficit, 6%, ahí me confundí un poco, 5.9%, 6% redondeado del déficit en el gasto público, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos. Bueno, esta información que me encontré en una nota del grupo Reforma, específicamente en el periódico El Norte, son ese tipo de cosas que nos dan un golpe de realidad, le llamo yo, que los gobernantes no quieren ver, que andan distraídos en otras cosas y los ciudadanos los padecemos directamente. Y aquí tengo la información, déjenme darles un poco de los datos duros. El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas reconoció que en efecto hay avances legales diversos e instituciones en materias de protección de la infancia en México, pero a la vez expresó su preocupación por el creciente número de homicidios y casos de desaparición de menores de edad en el país. Esto en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en diversos países. Se realizó el día de ayer, 19 de septiembre, en la ciudad de Ginebra, Suiza. El reporte de los especialistas que estudiaron la situación en México destacaron algunas cosas que se han hecho bien. Por ejemplo, la adopción en México del Programa Nacional para la Protección de la Infancia y los Adolescentes 2021-2024 y por otra parte el Plan Estratégico de Acción para la Protección de Niñas y Niños Adolescentes
en situaciones de movilidad 2021. Pero, por otra parte, cuestionó y duramente la desaparición del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de incorporación de sus funciones, es decir, desaparece el organismo autónomo, se incorporan las funciones al desarrollo integral de la familia. El comité, en sus propias palabras, según pusieron en su reporte, está profundamente preocupado por, inciso A, los altos niveles de homicidios y feminicidios de niños, incluso, mencionó en el reporte, a manos de la policía. Inciso B, las altas tasas de desaparición forzada de niños. Inciso C, la violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra la delincuencia organizada que causan el asesinato de numerosos niños. En la parte de observaciones que siempre se incluyen en estos reportes de los expertos de Naciones Unidas, instó al Estado mexicano a declarar la lucha contra los homicidios y feminicidios infantiles como causa nacional y a desarrollar urgentemente medidas para prevenirlos y erradicarlos, identificando, dicen los expertos, y abordando sus causas profundas y dedicando los recursos financieros y humanos necesarios para ello. Bueno, hasta aquí la información. Lo veo completamente difícil, eso de dedicar los recursos financieros necesarios, en vista de que todo indica que las grandes obras, las obras insignia del gobierno de López Obrador, los grandes elefantes blancos, les diríamos desde la época de presidentes pasados, y el agujero negro que es Pemex, Petróleos Mexicanos, requieren muchísimo, muchísimo dinero para finalizar su construcción y subsidiar su mantenimiento. Se me olvidó mencionar el aeropuerto de Santa Lucía. Estos son golpes de realidad. El hecho de que esté aumentando el número de homicidios de niños en México y los casos de desaparición, incluso a manos de las autoridades, a manos de la policía, es sumamente preocupante. Aquí se refleja en estos ámbitos específicos y en un área tan sensible como lo es la infancia de México, este descuido, este desdén porque la administración pública, el funcionamiento del gobierno se haga de manera eficiente. Ha sido uno de los toques generales, una de las características generales del gobierno de López Obrador. Descuidar el funcionamiento cotidiano del gobierno, desviar los fondos de estas áreas que son muy importantes hacia las obras prioritarias y hacia las campañas electorales, estar pensando siempre en la próxima elección. Y el resultado es esto. A lo largo de los años en México ha caído, se ha deteriorado severamente la protección de los niños y niñas mexicanos. Por no hablar por el lado de la salud, aunque no tengo una nota a la mano donde también hay datos muy interesantes, del hecho de que muchos programas de vacunación que funcionaban con normalidad, que no tenían que ver con el COVID en México, sino que funcionaban razonablemente bien desde gobiernos anteriores, también por falta de fondos, por falta de atención, por falta de interés. Lo de la falta de fondos y recursos y dinero es solamente un pretexto y es una señal que indica, por supuesto, falta de interés, desdén por la situación en particular de los niños y niñas. Indican que van ya varios años en que la niñez mexicana no obtiene su ciclo de vacunas elementales, vacunas básicas, poliomielitis, por ejemplo, viruelas, etcétera, para quedar protegidos y evitar enfermedades futuras. No solamente es perjudicial para ellos y es una cosa que nos sacude profundamente a quienes nos enteramos de esta información, sino realmente es dramático que las prioridades en México estén profundamente alteradas en nombre de este gobierno de la Cuarta Transformación, en nombre de unos cuantos proyectos de infraestructura que por lo menos si nos quedara el consuelo de que serán productivos y benéficos para el país, no lo son de ninguna manera, ni el Tren Maya ni la refinería de Dos Bocas. ¿En qué se tiró todo ese dinero? Habrá que rendir cuentas de eso. Y para cerrar solamente digo una cosa, ojalá, como ya viene el inminente cambio de gobierno, la investidura en la figura de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, ojalá que atienda, a contrario de lo que hace López Obrador, las opiniones y los reportes de los comités especializados, particularmente de las Naciones Unidas, que operan sin partidismos, sin preferencias políticas, que operan en torno a grupos de expertos de diferentes países, rigurosamente preparados en cada una de sus materias. Ojalá atienda a ella estos reportes, estas recomendaciones, y no las eche al cesto de la basura como una
y otra vez, reiteradamente, lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, escucharon a uno de mis perros que están aquí conmigo. Un momento, por favor. Bien, continuemos. Perdón por esta interrupción, pero yo hago este podcast, le digo a mis amigos, de manera artesanal, sí, así como hay tequilas, cervezas y mezcales artesanales hechos en pequeños talleres, pues yo estoy aquí en mi casa, en mi pequeño estudio, oficinita, bibliotequita, como le quieran llamar. Y bueno, suceden estas cosas. Bien, pero ahí está sobre la mesa este tema. ¿Qué costo estamos dispuestos a pagar en la sociedad mexicana, la nación entera, por seguir tolerando y permitiendo este tipo de cosas, este tipo de acciones, estos malos funcionamientos del gobierno y estas equivocadas preferencias o prioridades que se están presentando, que se presentaron ya en los últimos 6 años? Sobre todo, ¿qué tanto va a cambiar eso en la persona de Claudia Sheinbaum? Hay personas optimistas al respecto, hay muchísimas personas pesimistas. Yo estoy en un punto intermedio, tal vez más cercano al pesimismo que al optimismo. Era apenas hace unos meses muy optimista al respecto. También decía, bueno, sí, a partir del 1 de octubre tendrá que ejercer el poder ella sola, ella misma, y tendrá que deshacerse del lastre y las partes más nocivas del gobierno de López Obrador. A 10 días de este cambio de poder, tengo serias y severas dudas. Estoy ya casi por completo del lado del pesimismo, pero bueno, ese soy yo. No, no se lo recomiendo a nadie, por supuesto. Pero sí, me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Disfruten el fin de semana. Yo reanudo estos comentarios el próximo lunes. Por aquí nos vemos en este canal de YouTube, Mirada al Mundo. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima.